Buenas tardes, queridos estudiantes. Tenemos suerte que no se nos va la luz, quizás enseguida se nos va. Ok, bueno, chicos, tengo aquí la tablita con 3 opciones. La primera es anarquismo, la segunda es libertarianismo o neoliberalismo, que están muy cercanas. Y por el otro extremo, estatismo o intervencionismo. Ahí tenemos republicanismo solidarista y comunismo. Bien, entonces vamos a ver cómo es la concepción del hombre. ¿Sí? Para los anarquistas el hombre es bueno en general. ¿Sí? Y con todas las asociaciones de lo que es un hombre bueno. Para el libertarianismo, hay aquí, cada uno cuida de sí mismo y de los suyos. Yo de mi familia, de mis amigos y de un extraño, eso es en segundo lugar. Primero, uno mismo. Luego, para la otra concepción, la tercera, el hombre es un ser social. Y fíjense aquí, dice simplemente con capacidad para cooperar. No necesariamente es cooperador, pero tiene esa virtud que podría cultivarse, desarrollarse. ¿Ok? Bien, entonces, a mano izquierda, 2 visiones negativas, a la derecha, una positiva. Escojan. Pongan ahí un visto bueno en una de las 3 con la que mejor ustedes estén de acuerdo. Vamos a valores. Para el anarquismo, la máxima libertad posible. ¿Sí? Autonomía, sí, expliqué que era autonomía. ¿Abel? ¿Expliqué o no? Es ley por sí mismo, auto-nomos, ley por sí mismo. Cada quien se da la ley a sí mismo. ¿Ok? Ahora, en el libertarianismo, he puesto aquí como primer valor el bienestar propio. ¿Sí? Eso significa, por ejemplo, lo más valioso para Fiorella es el bienestar de Fiorella. Para Juan, el bienestar de Juan. ¿Ok? Bienestar propio de cada uno. Yo me preocupo por mí mismo. Eso es, mi bienestar es lo número 1 en mi vida. Cada uno, el de Fernanda es el bienestar de ella y su familia. ¿Ok? Bien, la libertad, segundo valor. La libertad requiere o exige la propiedad. Si nos quitan la propiedad, nos están quitando la libertad. ¿Ok? La libertad es incompatible, o sea, es enemiga del bien común y la igualdad. ¿Por qué? ¿Sí? Voy a explicar aquí un poquito. Si es que un gobierno quisiera reducir la desigualdad, ¿sí? Que no haya tantos ricos y pobres, entonces, ¿qué es lo que haría? Una de las cosas que puede hacer es poner impuestos a los ricos y con ese dinero recaudado ofrece servicios públicos. Por ejemplo, salud, educación, una escuela o un hospital. Y los ricos están financiando, pero los ricos van a decir, el Estado me está robando. Este dinero es mío, ¿por qué tengo yo a la fuerza que ayudar al otro? ¿Sí? Si yo tengo buen corazón, soy generoso, puedo regalar dinero, pero que el Estado no me quite a la fuerza, por ley. ¿Sí? Entonces, hay un conflicto entre libertad e igualdad, libertad y bien común. ¿Sí? Una contradicción entre esos valores. No se llevan bien. Y finalmente, la justicia está subordinada a la libertad. La justicia es secundaria o en tercer puesto o en puesto no el primero. La justicia no importa. Por encima de eso está la libertad, el bienestar propio. ¿Ok? Veamos el estatismo. ¿Sí? Primer valor, el bien público. ¿Y cómo o bien común? En otra clase explicaré la diferencia. ¿Sí? Aquí puse bien público, el bien del pueblo. Es decir, más
y mejor vida individual y colectiva. Más vida significa longevidad. Mejor vida, elevar la calidad. ¿Sí? Ir de bien en mejor. ¿Ok? Bien, pensemos por ejemplo en un transcurso de 30, 40 años. Por ejemplo, cuando uno tiene su título, consigue un trabajo, hace una familia y después de 30 años están mejor. Eso es prosperidad. ¿Sí? Entonces, eso es algo bueno, pero no solamente bienestar, prosperidad de uno, sino de todos. Estoy hablando de la sociedad, bien común. La solidaridad. Sí, que no seamos indiferentes, que nos ayudemos mutuamente. Y hay derechos y obligaciones recíprocos. Y finalmente, reducir la desigualdad. Sí, es una tendencia del igualitarismo. ¿Sí? Ok. Bien, entonces hay valores diferentes. Vean con cuáles concuerdan ustedes. Pongan ahí un visto bueno en qué es lo que aceptan y después hacemos la suma. ¿Sí? ¿Ya? ¿Hicieron esa tarea? Vamos a la siguiente. Deberes individuales. Otra cosa son deberes del Estado. Ahora veamos deberes de los particulares, de cada uno. ¿Sí? A ver, en el caso del libertarianismo es egoísta. ¿Y cómo se define el egoísmo? Esto es una corriente de ética. Cada quien debe velar por su propio interés. Yo tengo obligaciones solo conmigo mismo y con los míos, con nadie más. No tengo por qué estar cuidando del otro, por más que necesite. ¿Ok? No tengo obligación de eso. Eso es egoísmo, en sentido técnico estricto. Y deberes negativos, simplemente de no perjudicar, no robar, no matar, no violar, no engañar, etc. No, no, no. Deberes negativos de no hacer, omisión, inacción. Esos son deberes negativos. En el estatismo tenemos mutualismo, la cuestión de la reciprocidad. O sea, no es que yo me voy a sacrificar por el otro, siendo altruista. ¿Sí? Tampoco me voy a poner yo por encima de los demás, sino estamos en plan de igualdad. ¿Sí? Todos ganan, es la reciprocidad, algo mutuo, en conjunto. Y deberes positivos, colaborar, ayudar, socorrer, asistir, auxiliar, son deberes de hacer algo, ¿ok? No simplemente quedarse cruzado de brazos. Bien, opten por una de las dos. Dejo en blanco el anarquismo. Seguramente hay variedad, ahí ya dejamos ahí sin detalle. Pasemos a derechos. Derechos principales. ¿Sí? O sea, los más importantes, la propiedad privada. Para el libertarianismo, derechos de tipo negativo. ¿Cuáles? A la vida, libertad y propiedad. ¿Por qué son negativos? Porque los demás, con respecto a mi vida, tienen la obligación de no matarme. Si tengo propiedad privada, los demás están en la obligación de no robar mi propiedad. Por eso son negativos. ¿Sí? Que no me torturen, que no me encarcelen sin el debido proceso. Es no, no, no. ¿Ok? Bien. En cambio, a ver, sigamos. Dice, si tenemos derechos negativos, las únicas obligaciones que tiene el Estado también son negativas. ¿Sí? Ya veremos eso cuando veamos la cuestión de los derechos a fondo. Si hay esa correlación, está ahí una flechita. Esto es importante, verán. Con derechos negativos hay obligación negativa. Y viceversa, si los derechos son entendidos positivamente, la obligación de los demás es también positiva. ¿Sí? Esto es obligación negativa, eso es prohibición. No debe hacer tal cosa. Aquí haga algo. ¿Sí? Entonces, hay dos maneras de ver los derechos y correspondientemente, ¿qué obligaciones, qué tipo de obligaciones tienen los otros, del Estado, la sociedad, con respecto a ese sujeto de derechos? ¿Sí?
Bien, ahí hay una gran temática, tenemos un texto para, a ver, vean el texto 11 en el anillado, ¿sí? Ahí hemos de ver esta correlación más en detalle. Y finalmente, no hay derechos de bienestar para el neoliberalismo. Yo les dije que en 1966 las Naciones Unidas establecieron dos tipos de pactos o convenios internacionales. El uno de derechos civiles y políticos, el otro de derechos sociales, económicos y culturales, por separado. Para los neoliberales, solamente los derechos civiles y políticos son genuinos, auténticos. Los otros de bienestar, los sociales y económicos, no son realmente derechos. No lo son. ¿Sí? En cambio, para el estatismo, los derechos más importantes son los de bienestar. ¿Sí? Lo que en nuestra Constitución se llama del buen vivir. Alimentación, vivienda, educación, salud, trabajo, seguro social, entre otras cosas. ¿Sí? Están ahí los más principales. Y, bueno, esto ya expliqué. A derechos positivos, si es que tenemos derechos positivos, derechos de bienestar, los otros tienen obligación de hacer algo para que esto se efectivice. No simplemente no hacer nada malo, tienen que colaborar para que esto sea una realidad efectiva. ¿Okay? Entonces, opten por lo que ustedes, con lo que ustedes se identifican, ¿sí? ¿Qué es lo que aceptan? Pongan ahí un check, un visto bueno. Economía, aquí tenemos empresa privada. Por lo tanto, bueno, aquí, fíjense, cuando digo privatismo, estoy diciendo más empresa privada, menos Estado. ¿Sí? Si pensemos, por ejemplo, con las universidades. Debería haber más universidades privadas, menos universidades estatales. El ideal sería 0 Estado, 100% empresa privada. ¿Sí? Pero aquí le pongo de manera gradual, proporcional. Al revés, en el estatismo, tiene que haber empresas públicas. El Estado como agente económico. El Estado produce bienes y servicios. Aquí en Cuenca nosotros tenemos el municipio que nos da agua y teléfono. Centro Sur es una empresa estatal, nos da la electricidad. Hace años, antes del año 80, aquí en Cuenca, en Monay había una planta de Gastón Ramírez, donde que ahora es la urbanización Río Sol. Ahí había toda una manzana llenita de agua para mover las turbinas que caían al río. Eso era empresa privada de luz eléctrica aquí en Cuenca. ¿Sí? Pero estoy hablando ya de más de 50 años, puede ser hace 100 años, ¿sí? 80 años por lo menos. ¿Ok? En Estados Unidos, empresas telefónicas privadas, igual luz. Entonces, cada quien hace el contrato con la empresa que le convenga. ¿Sí? No hay una sola empresa estatal para todos. Bien, el Estado planifica, controla el mercado. ¿Ok? ¿Qué se debe producir? ¿A cómo se debe vender? ¿Cuánto producir? Todo eso está planificado. ¿Sí? En vez de que sea simplemente lo que se llama la ley del mercado, el mercado libre es la que supuestamente se autorregule. ¿Sí? Finalmente, ¿qué pasa con el Estado? Para el anarquismo, el Estado es un mal, es el enemigo de la sociedad, enemigo de la libertad, enemigo del bien, enemigo del hombre. Por lo tanto, debe ser eliminado. Antiestatismo. ¿Sí? Una consulta. Cuando hablamos de economía planificada, exactamente, puntualmente, una economía planificada no alteraría la oferta y la demanda. Claro, pues, por supuesto, interviene. De eso se trata. Pero eso es bueno o malo. Aquí está como algo excelente, racional.
lo que deberíamos hacer. Esa es la norma. No mercado, mercado libre. El mercado libre, si realmente no existe, lo que hay es, bueno, hay monopolio. En otra ocasión tenemos que discutir esto de acá. Es un tema importantísimo, ¿sí? Aquí simplemente quiero el que ustedes logren identificar cuál es su tendencia, o por el estatismo, o por un estado mínimo, o por anarquismo, ¿sí? Tendencias, sabiendo que no hay solamente tres posiciones, sino estoy en extremos. Un extremo es el anarquismo, ¿sí? O sea, estamos hablando de el Estado. ¿Debe existir, sí o no? El anarquismo está en un extremo, dice no, ¿sí? A ver, pongamos esto entre Estado. ¿Debe existir el Estado? No, anarquismo. Los que dicen sí, aquí tenemos dos posiciones. El libertarianismo y por otra parte el estatismo, ¿ya? Y entre estos extremos hay varias posiciones. Entonces yo simplemente quisiera que ustedes tengan una inclinación por dónde tienden, aunque no se vayan al extremo. No necesariamente van a aceptar todo lo que las implicaciones de cada corriente, pero que no se queden en empate de ser posible o sin saber, sino que ya puedan ustedes decir, me parece que de estas tres, pues esta, o elijan. Para eso hacemos la suma. Y al final los números quizás puedan determinar por dónde van ustedes, cada uno. ¿Ok? Entonces, Joaquín, en esta clase no puedo ahondar. Estamos viendo una visión general. No hemos empezado ni siquiera esos 4 paginitas de filosofía política. Estamos en preliminares. De entrada está puesta esta opción, ¿sí? Entonces, obviamente están en pugna, son opuestos. ¿Ya? Bien. Finalmente, a ver, pasemos ahora al libertarianismo. Estado mínimo. ¿Qué significa mínimo? El más chiquito. Casi nada. Ese es mínimo. Y esta es una expresión que utiliza, por ejemplo, Nozick, que es uno de los filósofos más famosos dentro de esta corriente, ¿sí? Hemos de leer un texto de él sobre el estado mínimo, ¿sí? Sobre el estado. A ver, ¿me permite? Es el texto 8, ¿sí? Libertario. A ver, estado mínimo, garante solamente de ¿qué? Orden, paz, seguridad. ¿Ya? Es decir, que no me maten, que no me agredan, ¿sí? Que no me asalten, que no me engañen, que no me exploten, que no me opriman, y nada más. ¿Ok? El estado abstencionista, ¿sí? Uno que no interviene. Un estado que no tenga escuelas, hospitales. Un estado que no se preocupe de dar trabajo a la gente. Es cuestión de empresa privada. ¿Eh? Entonces, el Estado no es responsable del bienestar colectivo. Esa es la tendencia. Cada quien vela por sí mismo. No es que la sociedad entre todos nos vamos a cuidar. No, eso no hay. Hay aquí un egoísmo, individualismo. ¿Sí? El Estado no tiene que tener gastos sociales. Nuestro presidente Daniel y la vicepresidenta tienen esta tendencia. Por si acaso. A ver, ¿y por qué se pelearon? No lo sé. Tal vez la vicepresidenta era mucho más franca, más sincera de cuál es su ideología. Tal vez eso le molestó a Daniel. Aunque comparte la tendencia, había que disimular. Y eso no sabía hacer la vicepresidenta.
estando de candidata. ¿Sí? Se le fue de la mano o de la boca. Desmantelamiento del estado de bienestar, privatizaciones. ¿Sí? Tenemos el Seguro Social, el IES. Tenemos la universidad. Estamos desfinanciados. El Estado nos debe 15 millones. Entonces, eso es asfixiar los servicios públicos. Al final, que colapsen, que desaparezcan y todo empresa privada, mercado libre. ¿Ok? Finalmente, el estatismo dice, el Estado, un Estado mucho más extenso. ¿Sí? O sea, ¿cuánto Estado? ¿Poquito o bastante? Esa es la opción. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Qué es mejor? ¿Un Estado pequeñito o uno fuerte, omnipresente? ¿Ya? Instrumento del bien común, garante del goce efectivo de los derechos. ¿De cuáles derechos? Derechos de bienestar, que está indicado en una columna anterior, y por lo tanto tiene que ofrecer servicios públicos. ¿Ok? Legislación en beneficio del pueblo. ¿Ya? No puede ser que el Estado favorezca a una élite, a unos poquitos. ¿Sí? Eso no puede, es inconcebible dentro de un estatismo o el comunismo. Reducir la desigualdad, la pobreza. Es un problema y hay que combatir socialmente desde el Estado. Redistribución por necesidades, seguro social. ¿Sí? A ver, las cosas que hace nuestro alcalde. Él pertenece a un partido que es Izquierda Democrática, que es desde el siglo pasado, creado por Rodrigo Borja. Izquierda, pero democrática. ¿Sí? Ambas cosas, justicia y libertad. Ese era el lema. Y por los años 70, 80. Rodrigo Borja fue uno de nuestros expresidentes. Y tenía esta tendencia, digamos, socializante, Estado social. ¿Sí? Y esa política la vemos aquí en la ciudad de Cuenca. ¿Ok? ¿Qué pasó? Ahora, en estos días, tenemos la empresa que hace la revisión técnica vehicular. Por años, ese dinero recaudado va a una empresa privada. Ahora el alcalde dice, no va más. Tiene que volver a ser parte de la ciudad. No para la empresa privada. ¿Ok? Entonces, eso es esta tendencia estatista. ¿Sí? República, estado de bienestar. Que haya bienes públicos. ¿Cuáles son bienes públicos? Las calles, los parques, las playas. ¿Sí? Desde el lado de espacios públicos, pero también bienes públicos, el cementerio. ¿Sí? Tenemos también, una sala de velaciones, eso es público. ¿Okay? Tenemos los mercados, el terminal de buses, eso es de todos, no es privado. ¿Ok? Entonces, a la final, a partir de esos bienes públicos, ¿sí? Vamos a tener comunidad de bienes. Eso es comunismo. ¿Ya? Entonces, elijan, por favor, sumen con cuántos puntos están de acuerdo y pongan al margen abajo la cantidad. Y ahí les da una respuesta. ¿Por dónde va? ¿Sí? ¿Me tiene? ¿Ya? A ver. Y continúe. ¿Ya? ¿Y acá? Ponga el 0. ¿Y aquí? ¿Cómo están? ¿Ya? A ver, pero ¿cómo es que tiene 20? Bueno, ¿ya? Sí, me quedé aquí, le puse una porque es una Ya, ok. Bien. ¿Y? ¿Ya tiene? ¿Ya? ¿Sí? ¿Ok? ¿Estamos? A ver, me doy cuenta que en el anarquismo no hay muchos puntos. Y puede ser que alguien sea anarquista, pero tiene un bajo puntaje ahí.
quizás esta tablita no refleje bien. Debería ser equitativo. No debería haber cajones en blanco en la primera columna. ¿Sí? Bueno, entonces, ya, hay mayoría en una de esas tres posiciones, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver. Voy a contar. Una tendencia anarquista, ¿cuántos? Alcen la mano para contar. ¿Sí? ¿Quién se considera anarquista? ¿Ya? Políticamente, ¿ya? Una, ¿quién más? Dos. ¿No? ¿Cuántas tengo en anarquismo? No, pero, o sea, de las tres, ¿cuál es su tendencia? A ver, entonces, uno, ya. ¿Libertario o neoliberal? ¿Verdad que neoliberal no es lo mismo que liberal? Es neo, eso es nuevo. ¿Ya? Cuento. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gracias. Y hacia el estatismo, por favor, alcen la mano. Cuento. ¿Ya? 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 23, 24, 26. Gracias. ¿Sí? Ok, entonces, bueno, yo me sumo acá. ¿Sí? Yo soy, puedo decir, republicano, solidarista. Las 5 etiquetas de la columna se aplican a mí. Y a propósito, para volver a la tablita esta de acá, mi posición es la de la columna derecha. Todas están reunidas, acepto todas y cada una de la tercera posición. ¿Sí? Bien, chicos, entonces con esto acabamos. ¿Sí? ¿Algún comentario? ¿No? Gracias.